Venga, pues en este vídeo es donde me consigo 50.000 enemigos, la gente le da dislike y todos me ponen verdes en los comentarios. Ya. A ver, el tema es, no estoy de acuerdo con que la mejor opción para alguien que quiere estudiar informática sea la universidad. Creo que la universidad te puede enseñar cosas muy buenas si las vas a utilizar y de un nivel muy elevado, pero la realidad es que el más del 90% diría, no tengo números fiables, pero yo así, pues de lógica de lo que yo veo, más del 90% de la gente no utiliza ni la mitad, ni la décima parte de las cosas que te enseñan ahí, porque hay muchas asignaturas que para un ingeniero avanzado que va a desarrollar una máquina, pues sí, para alguien que va a hacer el programa del siglo, sí, para otra persona que vaya a hacer un software súper potente y que tenga que tener un nivel de matemáticas y de comprensión y de algoritmos y de álgebra, sí, universidad sí, pero para el resto de gente normal y corriente que se va a cualquier empresa a trabajar de técnico de redes, de técnico de hardware, de programador, de desarrollador, no, o sea, no es necesaria. De hecho, yo no sé en otros países, hablo de España. En España hay pues como 3 o 4 ciclos formativos, o sea, formación profesional de grado superior, uno para redes, otro para páginas web, para programación de páginas web y otro para programación de ¿cómo se llama? Desarrollo de aplicaciones multiplataforma. ¿Eso qué significa? Que tú puedes estar 2 años estudiándote, especializándote 2 años en redes, otros 2 años únicamente en web, otros 2 años únicamente en programación de aplicaciones para los teléfonos, para tablets o para ordenador. Entonces, si una persona hace eso, tardaría 6 años, que es más o menos lo que tarda un estudiante en la universidad, 6 años, aunque la carrera sea de 5. Bueno, en realidad una persona que haga esos 3 cursos profesionales tarda 5 años, porque como te convalidan muchas asignaturas, al final es menos. Se tardaría el mismo tiempo y tendrías formación más específica y muchísimo más práctica y menos teoría inservible, muchísimo más práctica para todas esas cosas, y estaría uno especializado en todo y saldría al mercado con lo mismo, pero de forma más práctica, más realista, con 3 titulaciones valoradas. Es cierto que una carrera pues tiene más peso, ¿no? Y en tu currículum pones que tienes una carrera y eso tiene más peso. Y quien haya aprovechado mejor está más preparado que el que se haya sacado esos 3 títulos. Eso es así, o sea, quien aproveche bien una carrera y se saque bien las asignaturas y entienda bien todo, va mucho más preparado que el que tiene los 3 títulos. Pero en la mayoría de los casos no es así. Así que tú sabrás cómo eres tú. Si tú eres un buen estudiante que puede con todo, pues la universidad te puede hacer estar más preparado. Pero yo no, vamos, yo a día de hoy, viendo el panorama, a mí, si yo tuviera 17 años y tuviera que elegir qué hacer, yo no me metí en la universidad ni loco. Por lo menos para informática, no sé, para otras asignaturas o para otras carreras, no sé. Así que bueno, ahora es cuando te toca a ti comentar, a ver qué te parece y decir que estoy loco como una cabra, pero yo pienso que tal como están las cosas hoy, que por internet se puede estudiar cualquier asignatura y cualquier cosa, ¿para qué gastarse tantos dinerales si todo está en internet? Si es que todo está en internet, pues bueno, si lo que quieres es un papelito, pues vete para la carrera y gástate los dineros. Pero si lo que quieres es aprender, hay opciones mucho mejores y más baratas, en mi opinión.